Perder a un hijo es el dolor más grande que un corazón pueda soportar. Sientes que el mundo entero se apaga y la vida pierde sentido. Pero, ¿qué pasaría si ese desgarrador adiós no fuera el final definitivo? ¿Qué harías si, en medio de tu oscuridad, recibieras una señal innegable desde el más allá? Esta historia nos demuestra que el amor puro jamás puede morir. Esta impactante historia comenzó en Cirencester, Inglaterra, una historia que sigue dando vueltas al mundo por sus inexplicables señales del más allá. Cuando Carol Ann, una niña de 5 años, falleció trágicamente, sus padres comenzaron a experimentar fenómenos sobrenaturales, objetos que se movían solos, apariciones y mensajes ocultos que coincidían con detalles íntimos de su vida. Pero el momento más escalofriante llegó cuando una extraña en el histórico cementerio de la parroquia describió al espíritu de la niña con una precisión imposible. Cirencester, conocido como la capital de los Cotswolds, era el escenario perfecto para la felicidad de la familia. Con sus casas de piedra caliza y calles adoquinadas, este pueblo medieval ofrecía una paz que Alex y Karen valoraban. Él, como constructor especializado en restauraciones históricas, había renovado personalmente su hogar del siglo XVII, conservando vigas originales y chimeneas de piedra. Ella, ex maestra de primaria, económicamente estables y con el apoyo de sus familias, parecían tenerlo todo. 2 años después de casarse, Karen dio a luz a una niña, Caroline. Pero la felicidad se truncó 2 semanas después del quinto cumpleaños de la pequeña, cuando Caroline contrajo meningitis y murió repentinamente. La pareja, antes llena de vida, quedó devastada. La magnitud de la tragedia pareció impregnar la casa misma. El antiguo reloj de pie, una pieza del siglo XVII en la sala principal, se detuvo exactamente a la hora en que Caroline exhaló su último aliento en el hospital. Durante semanas, ningún relojero del pueblo logró hacerlo funcionar de nuevo. Se aislaron de amigos y familiares, abandonaron sus pasatiempos. Alex dejó el golf dominical, Karen ya no montaba a caballo e incluso perdieron la fe. La única vez que pisaban la iglesia era para sentarse en un banco de madera cerca de la tumba de su hija. La meningitis que mató a Carol Ann en 1979 fue particularmente agresiva. En solo 48 horas pasó de tener fiebre a estar en coma. Los médicos del hospital lucharon por salvarla, pero las secuelas cerebrales fueron irreversibles. Este trauma explica por qué, años después, Karen aún revisaba el termómetro cada vez que un niño del pueblo tenía fiebre. Alex desarrolló afasia emocional. Podía hablar de trabajo, pero no de su hija. Psicólogos del Tavistock Institute documentaron cómo, en hombres de su generación, el dolor se convertía en mutismo. Pasaba las madrugadas en su taller, rodeado de olor a cera de abeja y madera de roble, tallando miniaturas de los juguetes de Carol Ann. Fue ahí, en el silencio sepulcral de la madrugada, donde ocurrió el primer fenómeno sutil, el sonido de pasos descalzos y ágiles sobre el piso de madera en el piso superior. Pasos demasiado ligeros para ser de un adulto. 3 noches por semana, Karen soñaba con el vestido de rayas rosas. En uno de esos sueños, Caroline le decía, «Mamá, mira en el espejo del baño». Al despertar, encontró una cinta rosa, perdida hacía años, en ese mismo lugar. 7 meses después de la muerte de Carol, las señales se intensificaron. Alex, quien siempre perdía las llaves del auto, las buscaba frenéticamente una tarde. Karen, sin razón aparente, sintió un impulso. Miró dentro de un jarrón de flores que decoraban un estante, un regalo de su hija. Y allí estaban las llaves. Ambos se miraron atónitos. Caroline, cuando vivía, solía guardar las llaves de su padre en ese jarrón para protegerlas. ¿Cómo habían llegado ahí? Nadie las había puesto. Para Karen,
Era un mensaje. En el cuarto de Carol Ann, la temperatura bajaba 5 grados sin explicación. Antes de esas caídas térmicas, Karen notaba ráfagas repentinas de olor a talco infantil y a las violetas que solían crecer en el patio, las flores favoritas de su hija. El aroma aparecía de la nada, con las ventanas herméticamente cerradas. Una semana después, Karen limpiaba el dormitorio cuando vio sobre la cómoda el neceser de maquillaje de juguete de Carol Ann, abierto y lleno de pequeños frascos vacíos que Karen le había regalado para imitar los suyos. Era imposible. Ese neceser lo había guardado en el fondo del armario después de su muerte. Temblorosa, llamó a Alex para que lo devolviera. Antes de buscar explicaciones médicas, la pareja acudió al vicario local. El sacerdote, lejos de asustarse, les habló de la comunión de los santos, sugiriendo que, a veces, los lazos de amor puro permiten estas concesiones para traer paz. El domingo de Pascua, la pareja llevó flores a la tumba, en el histórico camposanto de Paris Church Job Batista. Era una mañana típica de los Cotswolds, con una densa niebla que apenas dejaba filtrar el sol y un ligero rocío sobre las lápidas de piedra caliza. Mientras caminaban por un sendero, una anciana se detuvo frente a ellos, sonrió y dijo: «¡Qué hermosa hija tienen!». Karen se quedó paralizada. La mujer, al notar su reacción, añadió confundida: «No la veo ahora». «¿Cómo era?», preguntó Karen con voz quebrada. La anciana describió a una niña rubia con un vestido blanco de rayas rosas, calcetines hasta las rodillas y una cinta rosa en el pelo. Saltaba detrás de las lápidas, como jugando al escondite, explicó. Margaret Keane, de 82 años, visitaba la tumba de su esposo caído en la Segunda Guerra Mundial, una profunda experiencia de viudez que quizás la hizo más receptiva al velo espiritual. Al hacer memoria, Margaret notó algo particular. A pesar de que la luz de media mañana iluminaba el cementerio, la figura de la niña no proyectaba ninguna sombra sobre el pasto húmedo. Karen rompió a llorar. Esa era la descripción exacta del vestido favorito de Carol Ann. La mujer, al comprender lo sucedido, se disculpó, pero Karen la abrazó. Nos dio la señal que necesitábamos. Su descripción incluía un detalle imposible, un pequeño bordado de un conejo en el cuello, invisible en fotos por la cinta. Esa noche, Karen sacó el vestido del armario y lo acarició. Por primera vez desde la muerte de su hija, sintió paz. El doctor Jim Tucker comparó este caso con otros 200 donde niños fallecidos interactuaban con familias, un fenómeno clínico y documentado conocido como comunicaciones post-mortem, ADC por sus siglas en inglés. El 23% de los casos hubo objetos movidos, como el neceser y las llaves. Neurólogos del King's College plantearon que el cerebro en duelo puede crear señales de forma automática, pero ¿cómo explicar que Margaret, una extraña, describiera el conejo bordado con tanta precisión? La pareja fundó un grupo de apoyo para padres en duelo en Cirencester. Alex murió en 2010. Karen afirmó que semanas antes, Carol Ann se le apareció de manera lúcida diciendo: «Papá viene conmigo». Esta historia confronta el límite entre lo racional y lo inexplicable. Para la ciencia, son coincidencias amplificadas por el dolor. Para quienes creen, es la prueba irrefutable de que el amor trasciende la muerte. Lo fascinante no es solo la precisión de las señales, sino su efecto sanador. Karen y Alex no superaron su duelo, pero aprendieron a convivir con él gracias a esos instantes de conexión. En nuestra era hiperracional, casos como este desafían el escepticismo. ¿Fue Carol Ann realmente un espíritu? ¿O fue el subconsciente de sus padres creando consuelo? Déjame tu opinión en los comentarios. Lo crucial es que, en su oscuridad, encontraron destellos de luz.
Como escribió C.S. Lewis en Una pena observada, el dolor es como un valle entre montañas. Desde ciertos ángulos solo se ve sombra, pero hay cumbres donde la luz siempre toca. Amigos, espero que les haya gustado el video. Todavía no se vayan, tengo un anuncio que darles. Quiero hacer una dinámica para cada lunes de la semana en la cual contemos nuestras historias. En este caso voy a empezar yo, pero la idea es de que tú participes en esta dinámica. Estoy hablando de 1900, no, perdón, estoy hablando como en el año del 2014, 2012, más o menos en esa fecha. Yo me fui a residir a la ciudad de Poza Rica, Veracruz, por cuestiones de trabajo, y recuerdo muy bien que en Poza Rica vivía un muy buen amigo mío. Era mi mejor amigo desde la universidad, éramos muy buenos amigos. El chiste es de que prácticamente pues vivíamos juntos, o sea, obviamente él vivía con su pareja y yo vivía con la mía, pero todos en la misma casa, vaya. El chiste es de que un día de estos me hablaron por teléfono. Bueno, antes de eso, él me había dicho que iba a venir para Tampico, que si no me quería ir, era un fin de semana. Por cuestiones de trabajo yo no pude salir con él. Pero él tenía una costumbre de que cuando regresaba de Tampico, siempre iba y me tocaba la puerta de mi casa, o más bien de mi habitación. Siempre me iba y me tocaba la puerta de mi habitación para decirme que ya había llegado, o siempre hacía ruido para que yo me despertara. Entonces, recuerdo que ese día yo escuché claramente cómo llegó. Escuché cuando abrió la puerta, cuando empezó a subir los escalones, y yo me quedé con los ojos obviamente cerrados, esperando a que me fuera a tocar la puerta. Yo dije, ya llegó, ahorita va a venir a tocarme la puerta. Pero no sucedió. Entonces nuevamente me quedé dormido y hasta en la mañana, ya que me levanté, dije, a lo mejor por cuestiones de trabajo él tuvo que regresar e irse enseguida. Bueno, llegué yo a mi trabajo, estaba haciendo mis labores, cuando en eso recibo una llamada por teléfono. Era el personal de recursos humanos de su empresa, con los cuales yo tenía una muy buena relación, precisamente porque conocían a mi amigo. Y me dieron la mala noticia que él había fallecido en carretera. O sea que él nunca llegó a la casa. Bueno, pasó el tiempo. Recuerdo que yo decía, bueno, y pues obviamente pues, uno dolido en ese luto. Yo recuerdo que decía, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Y recuerdo que una noche me fui a acostar y me acuerdo que lo soñé. Fue un sueño tan vívido. Fue un sueño que pareciera como si hubieses estado despierto. Tengo en mi mente cada uno de los detalles que había en ese sueño. Recuerdo que estábamos como una especie de, como si estuviéramos en el cañón de Sumidero para la gente que es de México. Para la gente que no es de México les voy a dejar la imagen de cuál es el cañón del Sumidero. Pero era algo así. Y recuerdo que íbamos en una lanchita sobre ese brazo de agua, y yo sabía en el sueño que él ya estaba muerto. Y recuerdo que le pregunté, Daniel, ¿cuál es la verdadera religión? Y recuerdo que él se sonrió y me dijo, no hay religión. Entonces desperté
Me di cuenta que mi amigo ya estaba descansando en paz, que no habría por qué sentirse de alguna manera triste, que de todos modos uno sigue con ese sentimiento. Y ese fue mi experiencia, una de mis tantas experiencias, porque tengo muchísimas. Espero el martes no poder contar una, espero que el próximo lunes, espero que ustedes me cuenten una. Eh, pero díganme qué opinan. ¿Fue un sueño? A lo mejor fue un simple sueño, o tuve eso que se le llama sueños de visitación, donde un espíritu entra a tus sueños a darte un mensaje o qué sé yo. Entonces déjenme en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. Y bueno, ya saben, no olviden dejar su like, suscribirse, compartir. Si gustan, también pueden dejarme un hype. Amigos, también ya saben, si quieren contar su historia, déjenmelo en los comentarios. Díganme, ¿sabes qué? Yo tengo una historia. Yo les puedo pasar mi correo, y en mi correo les paso mi WhatsApp. Pueden mandármelo por video, pueden mandármelo por audio, como ustedes gusten, pero mándenmelo. Entonces, si alguien quiere participar, solamente escriban en los comentarios: yo quiero participar, yo tengo una historia. Entonces les envío mi correo, y en mi correo les envío mi número de WhatsApp. Me agregan, ya sea que ustedes gusten mandarlo por audio o por video, como se les haga más fácil. El chiste es de que todos participemos. Para despedirme, les dejo este video que sé que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.